Hace unos años saltó a la prensa una historia increíble. Era la historia de John Corcoran, un hombre americano que durante muchos años se desempeñó como profesor de colegio. Hizo la carrera universitaria, casado, con hijos, un hombre feliz, pero con un secreto que por muchísimos años había ocultado, de hecho desde su infancia. Pero mejor te leo el titular de la entrevista que le hizo un periódico muy conocido. El encabezado dice: fui profesor durante 17 años, pero no sabía leer. Qué cosa más extraña. A lo largo de la entrevista lo explica, él siempre fue un chico normal, en los primeros años pues transcurrió como cualquier otro niño, pero muy pronto en la primaria se dieron cuenta que John tenía dificultades para aprender a leer, pero siempre era lo mismo durante toda su primaria. Se lo decían a sus padres: no se preocupe, John es un niño inteligente, finalmente aprenderá. Y así iba pasando la primaria. Recuerda John en la entrevista cómo a veces rezaba y pedía a Dios con unas palabras como estas: Señor, por favor, hazme el milagro de que mañana pueda aprender a leer cuando despierte. Incluso a veces despertaba en la madrugada para coger un libro corriendo a ver si Dios finalmente le había concedido ese milagro. Pero eso nunca pasó. John no sabía leer y nunca aprendió. Así pasó la primaria y llegó hasta la secundaria y con ella la adolescencia. Y el problema persistía. John se transformó en un chico problema. Era un payaso, decía él. Peleaba con mis compañeros, armaba alboroto, me expulsaron varias veces del colegio. Pero yo no era así, decía, yo quería ser un chico con éxito, un chico que influyera sobre los demás, de buenos resultados académicos, tranquilo y bueno. Pero me pesaba profundamente algo que no quería que se sepa, quería cambiar y no podía, que yo no sabía leer. Fue una adolescencia dura la que pasó John, y se decidió a ocultar de todas las maneras posibles lo que vendría a ser su gran secreto. Yo no sé leer, no quiero que nadie se entere. Llegó tan lejos que empezó la universidad, se convirtió en un tipo popular, se puso de novio con una chica, la más linda de la universidad. Era un tipo muy conocido, influyente, con muchos amigos, y muchos de ellos dispuestos a hacerle favores. Y durante toda la universidad terminó pasando los exámenes, copiándose, o amigos suyos resolvían sus exámenes, o incluso robando exámenes de la oficina del profesor. Era terrible. Pero sufría muchísimo porque en el fondo lo que quería hacer era tapar su gran problema y su gran secreto. Yo no sabía leer y no quería que nadie lo supiera. El mismo John en esta entrevista cuenta cómo en una de esas que había entrado a la oficina del profesor de madrugada para robar exámenes, volvió a su casa y en el camino pensaba: misión imposible, pero cumplida. Y sin embargo, al llegar a casa y meterme en la cama, cuenta, empecé a llorar como un bebé. Yo no sabía leer. Este era mi gran problema. Nunca lo supo nadie. Y hasta empezó a trabajar en un colegio de su pueblo porque eran escasos los profesores. Él dudó mucho, pero dijo: al fin y al cabo, ¿quién puede sospechar que un profesor no sabe leer? Allí mi secreto estará seguro. Y cuenta cómo veían muchas películas en sus clases y discutían mucho, y nunca escribió una sola palabra en la pizarra porque él no sabía leer. Se sabía a lo más escribir su nombre, pero no podía componer oraciones. Finalmente es su esposa la que se dio cuenta. Fue cuando intentaba contarle un cuento de buenas noches a su hija y su lectura era como la de un niño de segundo de primaria. Y entonces su esposa se dio cuenta lo grave del problema de John. Es entonces que con la ayuda y el apoyo de su esposa y de su familia, John finalmente afronta su problema y decide aprender.
Lo consiguió, finalmente lo consiguió, 17 años después de empezar a ser profesor de escuela. ¿Qué podemos sacar de esta historia? Muchas cosas, por lo menos dos. Primero, la confianza. Qué terror sentía John de que alguien supiera su gran secreto. Pero oye, ¿te imaginas que John fuera tu amigo y te lo hubiera contado? Pues quizá hubiéramos echado unas carcajadas. John, qué tontería. ¿Por qué te preocupas de esto? Esto tiene arreglo. No te preocupes. No sufras. Seguro que tú y yo y cualquiera le hubiera podido dar un gran alivio y un buen consejo. Qué tontos somos cuando no confiamos. No olvides, la confianza es fundamental. Es importante que confíes y es importante que los demás confíen en ti. Así se forman las relaciones humanas fuertes, las buenas amistades, las buenas relaciones padres e hijos y entre hermanos. Así se crece en amistad con Dios. ¿Cuántas cosas le cuentas tú a Dios? Cuando rezas, le abres tu corazón a Jesús, confía. Confía mucho en Él. Te quiere mucho. Te quiere tanto que ha dado su misma vida por ti. ¿Cómo no confiar? Y por otro lado, así como para la vida es tan importante y tan fundamental saber leer, ¿hay algo así en la vida cristiana? ¿Algo tan básico y tan necesario como saber leer? Sí, sí lo hay. Se me ocurre una. La oración. No puedes ir por la vida sin rezar, así como no puedes ir por la vida sin saber leer. Amigo John, podríamos decirle. Pues así podríamos decírnoslo a nosotros mismos y a nuestros amigos. Oye, hay que rezar. ¿Cómo no vamos a rezar? Es tan básico como saber leer. Hay que hablar con Dios. El que no reza no tiene nada. El que no reza no se nota que es cristiano. El que no reza parece que no es hijo de Dios. ¿A dónde vamos sin saber rezar? ¿A dónde vamos sin saber leer? Además, saber rezar es más fácil que aprender a leer. No tengas duda, basta con que le digas, hola Señor, hola Jesús, y ya estás rezando. Lánzate, atrévete a rezar con confianza y abrirle tu corazón al Señor del todo. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a rezar mejor y a que esa oración nos cambie la vida, porque estaremos más cerca de su Hijo Jesús.